Muy buenas noches a todos los médicos de la audiencia de Conectimed e invitados quienes nos acompañan en esta ocasión. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de moderar esta sesión virtual. A nombre de Farmacias Especializadas y su programa de salud preventiva, que hace posible este evento, les agradecemos el interés para asistir a la sesión de esta noche, en la que se abordará el tema agonistas del receptor GLP-1, papel emergente en obesidad. Y para comenzar daré un preámbulo sobre el tema de hoy. El sobrepeso y la obesidad han mostrado una creciente prevalencia en todo el mundo, situación que ejerce una presión significativa sobre los sistemas de salud pública, lo cual ha contribuido a más de 5 millones de decesos y 160 millones de años de vida ajustados por discapacidad tan solo en 2019. Durante el 2021, en México se registraron 118,000 desenlaces fatales atribuibles a un índice de masa corporal elevado y más de 4.2 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad. En la actualidad, se dispone de varias intervenciones para el manejo de los pacientes con obesidad. Además, se encuentran en desarrollo potenciales agentes farmacológicos. En este sentido, los agonistas del receptor del péptido similar a glucagón tipo 1, conocidos como GLP-1 por sus siglas en inglés, fueron desarrollados inicialmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y han mostrado beneficios significativos en el tratamiento de los pacientes con obesidad. En esta sesión virtual se describirá el panorama epidemiológico de la obesidad, sus potenciales repercusiones en la salud, así como el abordaje terapéutico con especial atención en los agonistas de GLP-1. Les recordamos que al final de la presentación daremos un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, mismas que pueden ir colocando en el chat de la plataforma. Y ahora sí, para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Alberto Ramírez García. Él es médico general por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en medicina interna por la Universidad Autónoma del Estado de México. Investigador clínico en diabetes mellitus. Además, certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna. Y ahora sí, sin más preámbulo, doy la palabra a nuestro ponente de esta noche. Doctor, muy buenas noches, le escuchamos y bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias antes que nada por la invitación y pues vamos a empezar con la presentación para hablar un poco acerca de este tema, como bien comentas, muy interesante y que pues es de interés de todos los que estamos acá en el interés del tratamiento de la obesidad. Entonces, pues sin más Adelante, preámbulo, doctor. vamos a empezar con la presentación. Cuando nosotros hablamos acerca de la obesidad en general, creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que es una situación que nos compete a todos los médicos que nos dedicamos a la atención de pacientes en general y que pues también debemos de estar sensibilizados respecto a las características, abordaje y tratamiento de los mismos. Y en ese sentido, pues sabemos también que existen nuevas terapéuticas que nos ayudan para dar un mejor tratamiento y que sabemos también que tienen muy buenos desenlaces, pero en general también debemos de reconocer qué momento es el indicado para poder iniciar el tratamiento. Entonces, dentro de la agenda que hablaremos el día de hoy, primero definiremos a la obesidad, hablaremos de la epidemiología, conoceremos la etiología, hablaremos del estudio de la obesidad, del tratamiento, y aquí es donde nos enfocaremos a los análogos de GLP-1, donde hablaremos sobre la descripción, cómo se descubrieron, el mecanismo de acción, los efectos por cada tipo de fármaco, el uso en los diferentes fenotipos de obesidad, cuáles son los efectos adversos que podemos encontrar. ¿Qué vamos a hacer cuando hay reganancia de peso? El uso conjunto en algunos otros escenarios como cirugía bariátrico y también los efectos benéficos que tienen los análogos de GLP-1 no precisamente relacionados con la pérdida de peso. Muy bien, y bueno, pues vamos a empezar por definir qué es la obesidad. Sabemos que la obesidad se define como una condición donde existe exceso de adiposidad y que representa un riesgo a la salud. Nosotros, durante todo este tiempo, hemos tenido como la premisa de que el índice de masa corporal, pues, es una herramienta útil. Sin embargo, creo que todos podemos coincidir en que no es una, herramienta altamente específica o sensible, eh, donde podemos, entender que, pues, tenemos que
mejorar un poco acerca de las estrategias que tenemos para poderla definir. Sabemos que definitivamente, pues, el índice de masa corporal arriba de 30, pues, nos define a un paciente por obesidad y de ahí en sus grados 1, 2, 3 u obesidad mórbida. Sin embargo, también sabemos que en este sentido, podemos tener pacientes que tienen índice de masa corporal un poco alto y que en realidad no tienen exceso de adiposidad, que en general ese es el fundamento fisiopatológico de los pacientes que viven con obesidad. Entonces, justamente a inicios de este año, en general, de acuerdo a este año, salió una revisión de Lancet en 2025, donde justamente nos hablan un poco acerca sobre la redefinición del concepto de la obesidad. Entonces, en ese sentido, es importante que establezcamos que la obesidad no solo es el incremento del índice de masa corporal, sino también el exceso de adiposidad. Y nos proponen algunos ejemplos, como por ejemplo el porcentaje de grasa, el índice de cintura-cadera, el índice de cintura-altura, como estos complementos integrales para el diagnóstico de la obesidad. Continuando con esta parte, la obesidad clínica se define como esta evidencia de incremento en la adiposidad, más evidencia de afección orgánica relacionada a la obesidad. Entonces nos estamos dando cuenta que no solo es el incremento de la adiposidad, sino que también tiene que haber un efecto metabólico que lleve a una disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica no solo está relacionado con que pues tenga a lo mejor diabetes o osteoartritis o dolor articular, sino que también en esta definición se incluyen parámetros emocionales o dentro del desarrollo social que involucran a que una persona tenga obesidad o no. Y bueno, como creo que también todos sabemos, México, pues tenemos una población especial, ¿no? Una población caracterizada por tanta heterogeneidad, tanta mezcla, que en realidad nos lleva a ser una situación muy particular en el desarrollo de los diagnósticos, ¿no? Entonces, de manera inicial, debemos entender que la adiposidad siempre va a haber una discrepancia entre los puntos de corte. Por ejemplo, en algunos estudios, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, donde se encontró como un corte de población mexicoamericana, especialmente mexicoamericana, que en realidad, pues no es como nuestra población mexicana actual, se estableció que un punto de corte de adiposidad de más de 19% en hombres y 32.3 en mujeres se definía como un incremento en la adiposidad. Sin embargo, en un estudio que se realizó en 2014 por la doctora Nayeli Macías, en población mexicana se estableció que estos puntos de corte generalmente ya como predispuestos por este estudio previamente que les comenté, pues era insuficiente y que no describía de manera general a la población mexicana. Entonces, ahí se dieron cuenta que cuando nosotros tenemos un IMC arriba de 25 en rango de sobrepeso, este porcentaje de grasa se relacionaba en 27.6% en hombres y 41.2 en mujeres, es decir, una cifra completamente diferente a la que se había establecido previamente. Además, en este estudio, que fue muy, muy interesante, es el concepto de que también el porcentaje de grasa que se relaciona con incremento de riesgo cardiovascular fue de 30% en hombres y 44% en mujeres. De manera conjunta, como yo les platicaba, pues justamente se establece que el índice de cintura-altura se propone un punto de corte de más de 0.5 para establecer como un incremento en la adiposidad. Sin embargo, también en un estudio de 2023 hecho en población mexicana, se estableció que como tenemos un poco más de aumento de adiposidad, pues esto puede relacionarse a que podemos ser un poco más flexibles o incrementar el punto de corte. Y se estableció que en población mexicana puede ser de 0.6, arriba de 0.56 en hombres y 0.61 en mujeres. Sin embargo, también como en esta heterogeneidad de población que tenemos, en mujeres y hombres de talla baja, que habemos muchos en la población mexicana, pues justamente estos cortes también deben ser más flexibles. Entonces se propone que en personas u hombres que tengan una talla menor a 1.6 o mujeres con una talla menor a 1.5, los puntos de corte deberían de ser arriba de 0.58 en hombres y arriba de 0.63 en mujeres. Finalmente, el índice cintura-cadera se establece de forma universal, como arriba de 0.9 en hombres y arriba de 0.85 en mujeres. Entonces, estamos como dando un poco más de definición a este problema que estamos viendo, que es la obesidad, no solo en índice de masa corporal, sino también el exceso de adiposidad definido por estos puntos que les acabo de platicar.
Y bueno, justamente hablando de estas definiciones y que les hablaba de la obesidad clínica, justamente debemos entender que hay una alteración en el metabolismo de las personas que nos puede llevar, está relacionado con el incremento de la obesidad, desde alteraciones en el sistema nervioso central, como alteración en la visión, problemas respiratorios como hipoventilación, que desarrollen SAOS, en el metabolismo, que desarrollen alteraciones en el metabolismo del azúcar, también en el hígado que desarrollen enfermedad hepática grasa no alcohólica, alteraciones en el sistema reproductivo, como las mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico, limitación en las actividades de la vida diaria por dolor, por limitación articular, alteraciones en el sistema cardiovascular, como un incremento en el riesgo cardiovascular y en las resistencias vasculares, alteraciones en el sistema urinario, como que también puedan tener incontinencia, infecciones urinarias de repetición, alteraciones musculares como dolor, articular, debilidad, y que justamente en este sentido se pueden relacionar con todo el concepto de la obesidad, y esto nos lleva al concepto de la obesidad clínica. Tomando en cuenta esto y que, pues, para nosotros es muy importante no solo definir la obesidad como una medida antropométrica, sino como una enfermedad clínica, se han desarrollado estrategias que nos ayudan a nosotros como para más o menos interpretar qué características o cómo están los clústeres en relación con la obesidad. Y en esta siguiente diapositiva les pongo la escala de Edmonton, en la cual, a pesar de que viene muy descrito de acuerdo a las enfermedades relacionadas con la obesidad, debemos entender que es una buena herramienta y podemos usarla definitivamente, pero en realidad como que a veces se le da un poco de forma arbitraria los puntajes. Por ejemplo, en el punto 2 que tenemos presencia de enfermedades relacionadas con la obesidad, como hipertensión, diabetes tipo 2, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome de ovario poliquístico, ansiedad, etcétera. Entonces, en este sentido, le estamos dando el mismo puntaje a una enfermedad que se caracteriza por alteraciones metabólicas y también una enfermedad que se caracteriza por un desgaste o por sobrecarga, ¿no? Como podría ser la osteoartritis o la alteración en la movilidad. Entonces, a pesar de que es una muy buena estrategia, debemos de tener como esta cierta vigilancia en respecto a cómo clasifican estos puntos en la escala de Edmonton. Y recordemos, entonces estamos viendo la obesidad como una enfermedad clínica. Y justamente en este mismo artículo de Lancet y en estos otros artículos nos hablan acerca de este concepto de la obesidad preclínica, que en realidad es algo que debemos de tomar en cuenta, porque como ya les comenté, la obesidad clínica es aquella que se relaciona ya con alteraciones en el metabolismo y están con enfermedades relacionadas con la obesidad. Mientras que la obesidad preclínica se define como un exceso en la obesidad, en la adiposidad, como bien ya hablamos, que es el incremento en el índice de masa corporal, más alguna de las herramientas que nos ayudan a corroborar el exceso de la adiposidad. Esto nos va a llevar a alteraciones en las células y en el tejido, alteraciones en la estructura del órgano, sin llevar todavía alteraciones funcionales. Aquí las personas no van a tener síntomas. El síntoma va a ser la obesidad en general y potencialmente tienen una función orgánica reservada. Para que nosotros podamos establecer bien la detección y el diagnóstico de la obesidad preclínica, debemos de hacer medición antropométrica, se adelantó un poco. Medición antropométrica, historia clínica, revisión sistemática de los órganos y sistemas para determinar si hay alguna alteración estructural. Por otro lado, ya entendimos que la obesidad clínica se caracteriza principalmente ya por el incremento de índice de masa corporal más exceso en la adiposidad. En este punto del proceso fisiopatológico del cambio de obesidad preclínica a obesidad clínica, nos lleva ya a alteraciones en la función del órgano y daño orgánico. Aquí ya vamos a tener signos y síntomas, limitación de actividades de la vida diaria y también complicaciones. Y debemos de partir de la misma premisa en una medición antropométrica, historia clínica y revisión sistemática para establecer los daños clínicos establecidos. Y bueno, como ya muchos conocemos, también no es una novedad que la epidemia en obesidad en México haya ido incrementando. Estos datos los obtengo de las encuestas nacionales de salud, la última que logré fue 2023, en donde podemos ver que el sobrepeso de manera general de 2000 a 2023 hubo un cambio de 38.3% a 37.4%, lo cual de manera general podríamos decir que más o menos se mantiene como con una tendencia estable. Sin embargo, cuando hablamos de los fenotipos de obesidad completos, en la primera línea que se encuentra hasta arriba, como que es de un azul clarito, vemos un incremento de la prevalencia de 23.5 al 37.1%.
Y de manera importante y significativa, podemos ver que el grado de obesidad que presenta un cambio pues más significativo es obesidad grado 2 y grado 3, con cambios de 1.1 hasta 3.9%, lo cual de cierta manera podríamos interpretar con los bemoles que conlleva esta encuesta nacional, que sabemos que es una encuesta, que no es como el seguimiento de los mismos pacientes, pero sabemos que de manera general nos da una idea del comportamiento en la población mexicana y que justamente podríamos dar de manera como un poco arbitraria o atribuir que estamos viendo un decremento en el sobrepeso o estabilidad, pero un incremento franco en los grados de obesidad, lo cual es muy importante, pues porque aquí es donde debemos incidir. Ahora, es importante también que tengamos el concepto de que la etiología de la obesidad es compleja. Si nosotros supiéramos o estuviéramos completamente seguros de que la pérdida de peso solo se puede lograr exclusivamente con cambios relacionados a una disminución de la ingesta calórica e incremento en el gasto calórico, pues definitivamente los medicamentos no serían necesarios porque sería una regla muy sencilla. Si yo tengo un mayor gasto, pues tengo que comer más o viceversa. Si tengo mucha ingesta, tengo que quemarlas más para lograr una pérdida de peso. Pero dentro de este estudio integral de la obesidad, podemos ver que no solo es un balance tan sencillo, ¿no? Las personas que viven con obesidad tienen factores sociales, cambios en el estilo de vida, situaciones socioeconómicas, factores ambientales, el trabajo, factores genéticos, familiares, que conllevan a que una persona se envuelva en un ciclo obesogénico y que pueda ser atribuible el incremento de peso. Entonces, debemos de cambiar un poco la perspectiva de solo como balanza y hacer un poco más integral para que podamos entender y apoyar a los pacientes de manera sistémica para apoyar cada uno de estos puntos para favorecer la pérdida de peso. Y entonces, dentro de nuestro labor, debemos de tener un adecuado abordaje. Sepamos que las personas que viven con obesidad no es como tan sencillo que a veces quieran hablar del peso, porque dentro de el contexto mexicano, sabemos que la realidad es que la obesidad ha sido históricamente conocida como un estado de salud, ¿no? O sea, estás gordito, comes bien, no, pues estás saludable. Sin embargo, entonces hablar de estos conceptos conlleva mucha sensibilidad y conlleva mucha plática con los pacientes y que el paciente esté en el sentido o que busque la atención en el objetivo de lograr esa pérdida de peso. Entonces, se han propuesto algunos patrones de tratamiento o de estudio de abordaje de la obesidad. Primero debemos evaluar a los pacientes, ver si el paciente quiere hablar de su peso, si en realidad le importa bajar de peso, porque si no le importa, por más tratamientos que le demos, nunca vamos a llegar a un punto en común como objetivo sea el conjunto de la pérdida de peso. Debemos identificar las comorbilidades, las determinantes sociales y metas aplicables. Es decir, si mi paciente tiene un entorno socioeconómico en el cual no le permite una dieta completamente restrictiva, darle estrategias que le permitan adecuar a una adecuada ingesta calórica y también dar metas aplicables. Es decir, si nosotros nos vamos con la regla habitual, no sé, tenemos un paciente que mide 1,60 y pesa 100 kilos, si nosotros le decimos, no, tienes que bajar a 60 kilos, la pérdida de peso que le estamos pidiendo son 40 kilos. Y en realidad, a pesar de que sabemos que pues aproximadamente sería un peso adecuado, pues en realidad es una meta no aplicable. O sea, no podemos pedirle a un paciente en la primera consulta de tienes que bajar 40 kilos. También debemos aconsejar a los pacientes, debemos de comentar los riesgos y beneficios respecto al peso, ¿no? Entonces, que el paciente sea consciente de que qué está pasando, por qué está sucediendo esto y cuáles son los objetivos del tratamiento. Debemos de desarrollar estrategias en conjunto, adecuadas a las determinantes sociales de los pacientes. No es lo mismo que a todos los pacientes les mandemos como comer una dieta, no sé, como salmón o que tienen muchos omega 3, pero pues el paciente no puede comer tanto salmón porque no puede comprarlo. Entonces, hay algunos otros eh, fuentes de omega 3 en pescados, por ejemplo, las sardinas, ¿no? Entonces debemos de tener como esta sensibilidad al paciente. Metas medibles y logrables. Es decir, si yo le digo al paciente, bueno, el objetivo va a ser una pérdida de 5% de tu peso en 3 meses. Completamente es medible, completamente es lograble y debemos de personalizar el tratamiento. Vamos a usar los medicamentos en caso de ser necesarios y cuando yo ya no pueda darle una atención o identifico una comorbilidad que está más allá de lo que yo pueda atender, pues referirlo a un lugar donde se le pueda dar el tratamiento. Ujú. Y bueno,
Esto nos lleva a la primera pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a poner la pregunta número 1, que aquí está ya y está puesta, y les vamos a pedir a los médicos que nos acompañan que nos den su respuesta de acuerdo a sus conocimientos, y es: ¿cuál de los siguientes no es un criterio para inicio de tratamiento farmacológico en obesidad? Y ahí tenemos ya las respuestas. Índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos sobre metro cuadrado y alguna comorbilidad, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado y alguna comorbilidad, y falla a pérdida de peso con modificación en el estilo de vida. Por favor, les pido a los médicos que nos acompañan esta noche que nos regalen su respuesta. Por cierto, tenemos una gran asistencia esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos médicos prácticamente de todo el país y pues muchísimas gracias. Vamos a ver los resultados. ¿Le parece bien, doctor Ramírez, que publiquemos por lo menos pasando el 60% de que la audiencia nos haya apoyado con su respuesta? Me parece excelente. Excelente. Bueno, pues Está ya muy justo competido estamos esto. llegando a justo estamos llegando ya a ese número. Vamos a finalizar ya. Pasamos el 60% y vamos a compartir los resultados, doctor. Muchas gracias a todos los médicos que nos apoyaron. Vemos que el más votado es falla a pérdida de peso con modificación en el estilo de vida, seguido de índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos sobre metro cuadrado y alguna comorbilidad, doctor. Muy bien, pues mire, respecto a las nuevas guías de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, sacaron unas guías estos recientes años, justamente nos proponen algunos tratamientos o cuándo debemos de establecer el tratamiento farmacológico. En general, la indicación que aquí está un poco fue con trampa la pregunta, ¿no? Porque la realidad es que la indicación que no está dentro de la guía o de las guías es el índice de masa corporal arriba de 30 y alguna comorbilidad. Sí, se tiene que ofrecer tratamiento en ese momento, pero los pacientes que tienen arriba de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, independientemente si tienen comorbilidad o no tienen comorbilidad, son candidatos a tratamiento farmacológico. Y eso lo iremos elaborando un poquito más adelante dentro de la plática. ¿Podemos regresar a la presentación, por favor? Muy bien. Entonces, respecto al tratamiento, definitivamente es un tratamiento integral y no hay una receta de cocina y no todos los pacientes van a responder de manera similar y no va a haber un apego igual a todos ellos. Desde el principio debemos de estar con mucha educación. Enfocar a los pacientes que debemos de promover la pérdida de peso, atención a estas alteraciones o este contexto psicológico que probablemente llevan a los pacientes a no tener un buen apego. 2, un plan de alimentación. Es fundamental. Incremento en la actividad física y tratamiento médico o quirúrgico en caso de ser necesario. Entonces, justamente, de acuerdo con las guías, ¿cuándo se recomienda el inicio de la terapia farmacológica? Índice de masa corporal arriba de 30, sin comorbilidades o con comorbilidades, arriba de 27 y que tengan comorbilidades relacionadas a la obesidad o los pacientes que no tienen una adecuada respuesta al cambio en el estilo de vida y que no logran una adecuada pérdida de peso. Entonces, en estos sentidos, se puede proponer el inicio de una terapia farmacológica. Y bueno, la verdad, este artículo que les pongo acá, a mí me ha gustado mucho. Eh, en este artículo, lo que proponen es hacer un fenotipo específico de los tipos de obesidad. Y creo que es importante porque justamente en este estudio proponen 4 fenotipos principales. Uno que se caracteriza por cerebro hambriento, otro que se caracteriza por intestino hambriento, otro comedor emocional u otros pacientes que tienen una tasa calórica baja o que son quemadores lentos, así también se les llama. Entonces, en este sentido, debemos entender que cada fenotipo de obesidad es diferente. El cerebro hambriento se caracteriza porque los pacientes necesitan tener un incremento en la ingesta calórica para sentir como esa saciedad. En el número 2, el intestino hambriento, perdón, se caracteriza porque los pacientes tienen una ingesta calórica normal. Sin embargo, el vaciamiento gástrico es rápido, por lo cual lleva a que los pacientes puedan volver a comer o que tengan una ingesta calórica o que tengan que comer otra vez rápido.
Los pacientes que son quemadores lentos son pacientes que tienen un gasto energético basal bajo. Por ejemplo, pacientes que tienen como hipotiroidismo son pacientes que suelen, y se ha demostrado en muchos estudios, que suelen tener una tasa calórica baja. Y los pacientes que tienen trastornos de ansiedad y que justamente llegan a este comedor emocional, cada que yo tengo ansiedad como o que tengo un problema emocional, suelo satisfacer esa ansiedad con el alimento. Lo más importante de este estudio no solo fue la fenotipificación, sino que también demostraron que los pacientes que estaban adecuadamente fenotipificados lograron una mejor pérdida de peso en comparación de aquellos pacientes que tenían un tratamiento estándar, ¿ok? Entonces, esto fue estadísticamente significativo y déjenme pongo mi cursor donde está esta diferencia. Entonces, los pacientes que no fueron fenotipificados tuvieron una pérdida de peso aproximadamente como del 7%, y los pacientes que tuvieron este fenotipificación especial con un tratamiento de acuerdo al fenotipo, pues nos llevó a una mayor pérdida de peso, lo cual justamente debemos establecer como este enfoque. Muy bien, entonces, los análogos de GLP-1, que justamente es el péptido similar al glucagón tipo 1, fue descrito por primera vez en los años 80. Entonces fue hace muchísimo tiempo. Y esta primera descripción relacionó como un potente estimulador de la secreción de insulina. Y se sabía que en este momento el tiempo de vida medio de estos péptidos era de 1 a 2 minutos, lo cual era degradado rápidamente por los DPP4 y que justamente fueron blancos terapéuticos como para el tratamiento de diabetes inicialmente, ¿no? Y pues justamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de los análogos de GLP-1? Pues primero, a nivel de sistema nervioso central, disminuye la ingesta de alimentos, disminuye el efecto hedónico del alimento. Por eso justamente es importante la fenotipificación, porque en pacientes que pueden tener cerebro hambriento, tiene un efecto como en la disminución de la ingesta hedónica. Disminuye la pérdida de peso, hay aumento de la neuroprotección, aumenta el conocimiento, la memoria y también este comportamiento como de la recompensa. Los últimos tres, la verdad, son muy interesantes porque justamente en algunos estudios que se realizaron, por ejemplo, para el diseño del semaglutide, se aplicaban como test de estado cognitivo para valorar si sí era como significativo. Como hemos visto en algunos estudios, no ha sido como el resultado principal que demuestran, pero parece que sí fomenta un poco este desarrollo. Respecto al efecto cardiovascular, pues aumenta el uso de la glucosa, disminuye el metabolismo de los lípidos, mejora la función cardíaca, tiene un efecto cardioprotector y disminuye la inflamación. Por eso se da también como para pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y los estudios han demostrado que justamente tienen muy buenos desenlaces en este sentido. En el sistema del páncreas, pues justamente aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón y aumenta la función de este sentido del metabolismo de la insulina. En tejido adiposo, aumenta la lipólisis, disminuye la lipogénesis y disminuye la masa grasa. En el intestino, disminuye el vaciamiento gástrico, dando ese efecto como de saciedad. En el músculo, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la captación del músculo a la glucosa, lo cual favorece el metabolismo de la glucosa para, en este sentido, pues mejorar la utilización. En el estómago disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye la peristalsis, y en el hígado disminuye la síntesis hepática de glucosa. Entonces, los análogos de GLP-1 tienen un papel bastante amplio dentro del metabolismo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, por favor, a la pregunta 2. Así es, doctor. Bien, vamos con la pregunta 2. Les pediremos, por favor, a los médicos que están conectados que nos ayuden, por favor, respondiendo a la siguiente aseveración. Todos los pacientes con obesidad tienen un sustrato fisiopatológico similar, por lo que el tratamiento farmacológico tiene los mismos resultados en todas las personas. A ver, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la que corresponde? Las personas con obesidad responden de la misma manera al tratamiento. La opción 2, las personas con obesidad deben tener el mismo índice de masa corporal para tener respuestas similares al tratamiento. La opción 3, los pacientes con obesidad tienen respuestas diferentes al tratamiento, independientemente que compartan características de la enfermedad. Y la última opción, los agentes farmacológicos para obesidad
muestran los mismos resultados clínicos independientemente de las características del paciente. Bien, vemos que ya están participando los médicos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bien, pues vamos a esperar a que, bueno, va muy rápido, va avanzando. Más de la mitad de los médicos que nos acompañan esta noche ya pusieron su respuesta. Muchas gracias a todos por esta alta participación. Bien, vamos a finalizar la votación. Ya tenemos una referencia ahora sí bastante clara de más del 70% de los médicos y vamos a compartir los resultados. Doctor, como puede ver, el resultado más votado es los pacientes con obesidad tienen respuestas diferentes al tratamiento, independientemente que compartan características de la enfermedad. Doctor. Perfecto, pues la verdad esa es la respuesta correcta, sobre todo por todo esto que hemos venido platicando, ¿no? O sea, los fenotipos de obesidad, pues sí van a haber respuestas diferentes al tratamiento, a pesar de que los fármacos sí tienen una buena, promueven una adecuada pérdida de peso, no todos los pacientes van a responder de la misma forma. Entonces, no van a responder de la misma forma al tratamiento, independientemente si tienen un índice de masa corporal de 30, 35 y que sean de fenotipos diferentes, no van a tener una respuesta similar. Y eso depende del mecanismo fisiopatológico. Y también los agentes, en la parte de los agentes farmacológicos para obesidad que muestran los mismos resultados clínicos, en realidad tienen una discrepancia muy importante en respecto a la pérdida de peso y sobre todo el fenotipo de la obesidad. Entonces, pues vamos a continuar un poco acerca de esta parte del tratamiento. Seguimos con la presentación, por favor. Muy bien. Entonces, justamente ahora vamos a seguir hablando acerca de los análogos de GLP-1 y en esta parte de la plática me voy a enfocar exclusivamente a los enfoques en pérdida de peso. Yo sé que los análogos de GLP-1 los usamos también para control de pacientes que viven con diabetes. Sin embargo, en este enfoque, que vamos a hablar sobre pérdida de peso, me gustaría que estuviéramos como muy enfocados en este sentido, porque es el objetivo de la plática, ¿no? Entonces, liraglutide, sabemos que es inyectable, tenemos dos presentaciones, que es Victoza, Saxenda. La dosis que nosotros usamos va de 0.6 hasta 3 miligramos cada 24 horas, inyectado de forma subcutánea. El escalamiento de la dosis se recomienda que sea semanal o cada 2 semanas, de acuerdo a la tolerancia de los pacientes. Y en este estudio que les pongo acá, justamente se demostró que el liraglutide lograba un porcentaje de pérdida de peso después de 56 semanas de hasta el 9% en la población, en este estudio. No solo eso, sino que también en comparación con placebo, se logró observar que en 14.4% de los pacientes se alcanzaba una pérdida significativa de más del 15%, mientras que en el 63% de ellos se alcanzaba una pérdida del 5%. Entonces, sí es un buen medicamento para lograr una pérdida de peso de aproximadamente el 9%. Todos estos estudios no hablan sobre los fenotipos de obesidad, solo obesidad en general, ¿ok? Entonces sí tenemos una pérdida de peso adecuada. Respecto a semaglutide, que es Wegovy, es el único que está aprobado para pérdida de peso. Rybelsus en vía oral es para tratamiento de diabetes y a pesar de que promueve pérdida de peso, no es su aprobación adecuada como prescripción para eso. Tenemos una dosis que va de 0.25 cada semana, después lo vamos escalando hasta una dosis máxima de 2.4 miligramos subcutáneos cada semana. Este ajuste de dosis se promueve inclusive cada 4 semanas, porque el vial o el ámpula tiene 4 dosis que alcanza para un mes. Entonces, se tiene que ir haciendo el ajuste de dosis de forma mensual. Ahora, respecto a estos estudios que demostraron una mayor pérdida de peso con semaglutide, vemos que después de 68 semanas, justamente el porcentaje de pérdida de peso en esta población fue de aproximadamente el 16%. Y eso pues prácticamente es el doble del efecto en pérdida de peso que tenía el liraglutide. Entonces, tiene una mayor pérdida. Por otro lado, vemos que en porcentaje respecto a el porcentaje de pérdida de peso en la población, el 32% de los pacientes incluidos en este estudio lograron una pérdida de peso de más del 32%. Entonces, pues es pues muy buenos resultados lo que podemos tener con el tratamiento de semaglutide. Y bueno, no podemos dejar a un lado ahora también en estos estudios donde justamente se observaba que en los pacientes que se cambiaba el brazo de tratamiento, pues se lograba mantener como a largo plazo más la pérdida de peso en comparación si se hacía como un switch. Esto nos habla justamente del rebote en el tratamiento o en la suspensión de los análogos de GLP-1, que justamente hablaremos más adelante,
pero de manera importante recordemos que a mayor mantenimiento del uso de estos análogos se mantiene la pérdida de peso de manera constante, inclusive cuando se modifican de brazo. Y bueno, no podemos dejar a un lado a tirzepatide, ¿no? Este análogo de GLP-1 y de HIP, que es de los más nuevos y que justamente ha tenido unos resultados, pues, maravillosos respecto a la pérdida de peso, que es dosis dependiente. Recordemos que pueden, en este sentido, la pérdida de peso que se ha reportado con la dosis de 15 miligramos de tirzepatide a 72 semanas es de una pérdida aproximada de 22%, que es 2% un poco más que en lo que habíamos visto con semaglutide, y el porcentaje de pacientes que mantienen o que logran una pérdida de peso de más del 25%, o sea, veamos cómo la historia de la descripción de la obesidad y el tratamiento iba de, bueno, primero los pacientes que alcanzan más del 15%, luego 20, ahora 25%, que alcancen más del 25% de pérdida de peso es el 36.2% de los pacientes con dosis de 15 miligramos. Entonces, estamos ante una evidencia de que los análogos de GLP-1 para pérdida de peso sí tienen un efecto bastante significativo y bastante útil. Y bueno, les voy a presentar este estudio que pues acaba de salir hace poco, en donde justamente nos hablan del análisis comparativo entre las dosis de tirzepatide y semaglutide para el tratamiento de obesidad. Este estudio fue un estudio fase 3, multicéntrico, abierto al aterrorizado controlado, donde se incluyeron 750 pacientes que eran mayores de 18 años, con índice de masa corporal arriba de 30 o 27 más una comorbilidad, y que no lograron pérdida de peso significativa con cambios en el estilo de vida. Estos fueron aleatorizados uno a uno y se les administró la dosis máxima tolerada de tirzepatide, que era de 10 o 15 miligramos, o de semaglutide de 1.7 a 2.4 miligramos de manera semanal por 72 semanas. Y entonces, en el grupo de tirzepatide quedaron 374 y en el grupo de semaglutide 376. Y entonces, vamos con la siguiente pregunta. Así es, doctor Ramírez. Vamos con la tercera pregunta y vamos a pedir a nuestra audiencia que nos acompañe y nos apoye contestando esta pregunta. El uso de análogos de GLP-1 en el tratamiento de obesidad ha mostrado beneficio en pérdida de peso en los siguientes escenarios, excepto pacientes con mutación en MCR4, pacientes con fenotipo de obesidad de intestino hambriento, pacientes con síndrome de Prader-Willi o pacientes con fenotipo de obesidad de comer por ansiedad. Por favor, regálenos sus respuestas de acuerdo a el conocimiento, de acuerdo a lo que ya hemos visto. De alguna manera, bueno, pues con esto lo que se busca hacer es que el mismo doctor Ramírez tenga una retroalimentación de qué es lo que sucede con el auditorio, qué es lo que han aprendido, qué es lo que van a aprender, etcétera. Entonces, por favor, regálenos, es únicamente estadístico el resultado de esta pregunta. Y vemos ya que tenemos más del 50% de las personas que ya nos apoyaron con su respuesta. Entonces vamos a finalizar la votación y ver los resultados. ¿Le parece bien, doctor? Perfectísimo. Bien. Bien, alcanzamos casi el 60% de más del 60% de los médicos. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando por su participación. Y vemos que la respuesta más votada es pacientes con síndrome de Prader-Willi, seguida de pacientes con mutación en MCR4. Doctor. Pues miren, la verdad a mí, dentro de este estudio de la obesidad me ha parecido muy interesante siempre estudiar con cuáles son los fenotipos o en dónde es donde tiene mejor evidencia los medicamentos para el tratamiento de obesidad, ¿no? Eh, Como veremos más adelante, sí tienen efecto o una muy buena respuesta en pacientes con mutaciones en el receptor de melanocortina tipo 4, que la verdad yo no lo esperaba cuando lo estaba revisando. Pacientes con fenotipo de obesidad en el intestino hambriento, ahí siempre tienen respuesta. Es el mejor fenotipo de obesidad para el tratamiento de análogos de GLP-1. Y justamente los pacientes que tienen síndrome de Prader-Willi son los que no se ha demostrado de manera significativa que tengan un excelente desenlace. Y en los pacientes que tienen fenotipo de comer por ansiedad, pues justamente como platicábamos respecto a los efectos pues orgánicos de los análogos de GLP-1, pues
actúa en el centro de saciedad, entonces sí disminuye los pacientes que tienen trastorno de comer por ansiedad e inclusive los pacientes que tienen como trastornos de la conducta alimentaria, lo cual es bastante interesante por los fenómenos que tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a continuar con la presentación. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, pues les dejé como en un punto de mucha emoción entre los resultados del semaglutide y tirzepatide, ¿no? Y justamente en este estudio, después del análisis de 72 semanas comparando estos dos brazos, nos dimos cuenta que la realidad es que tirzepatide logra una pérdida de peso de 21.6% en comparación de semaglutide de 15.4%. Pero si recuerdan un par de diapositivas atrás, lo que habían reportado en otros estudios es que más o menos semaglutide alcanzaba hasta un 20, ¿no? Entonces, digo, son estudios comparativos, debemos de estar viendo que, pues, ser un poco juiciosos, ambos tienen muy buena desenlace en pérdida de peso, pero en este estudio en particular se demostró que tirzepatide tiene mucho mejor efecto en comparación de semaglutide para pérdida de peso en 72 semanas. Y lograron una pérdida porcentual que ya platicamos. Respecto a los efectos adversos, se reportó que tirzepatide presenta mayor porcentaje de reacciones en sitio de aplicación, mientras que semaglutide produjo mayor porcentaje de discontinuación por efectos adversos gastrointestinales. Entonces, esto es algo que también debemos de saber, los efectos adversos que producen estos medicamentos. Y justamente, en realidad, el medicamento, como platicábamos de los fenotipos, y como que me gustaría que siempre recordemos que la obesidad no siempre es la misma, no siempre tienen el mismo sustrato, no siempre tienen el mismo comportamiento. Hay que ver en qué escenarios tienen el mejor desenlace. Y justamente, ¿cómo han respondido bien estos medicamentos? En intestino hambriento se caracteriza por una respuesta incretina atenuada tras la ingesta. Bajo esta premisa se demostró que en este grupo de pacientes los análogos de GLP-1 tienen una excelente respuesta. Se ha comparado una pérdida de peso promedio de 6.4 en el fenotipo de intestino hambriento contra 3.3% en pacientes con fenotipo de cerebro hambriento. Entonces, esta evidencia que les pongo fue del estudio en el que les platiqué de los fenotipos. Entonces, de esta evidencia demostraron que hay una diferencia entre la pérdida de peso entre ambos fenotipos y que parece que el intestino hambriento es donde tienen mejor evidencia para pérdida de peso. Eh, También es importante acotar que en este estudio que les pongo acá, justamente fue hecho con liraglutide, no semaglutide ni tirzepatide. Eso explicaría por qué la pérdida de peso es de más o menos el 6.4%. Ahora, respecto a cerebro hambriento, sabemos que puede tener efectos benéficos, puede ayudar un poco. Sin embargo, la Endocrine Society no recomienda que este fármaco exclusivamente sea de utilidad como monoterapia en pacientes que tienen un fenotipo de cerebro hambriento, ¿ok? Entonces, la verdad es importante que lo consideremos. En pacientes que tienen bajo gasto energético basal, la verdad es que esto resulta muy interesante porque se ha demostrado que conforme nosotros usamos análogos de GLP-1, se disminuye de forma gradual el gasto energético basal, de manera, pues, paradójica, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado que también en pacientes que tienen bajo gasto energético basal promueve la pérdida de peso, pero no la promueve porque incremente el gasto energético basal, porque ya sabemos que lo disminuye. Lo que significa es que hay una disminución en el aporte calórico y eso hace que haya como una desviación de la balanza hacia menor ingesta y eso nos lleva hacia la pérdida de peso, no por el incremento del gasto energético basal. Y por eso va a haber un porcentaje de pérdida de peso. Sin embargo, no sabemos qué porcentaje, no sabemos en qué directriz o cómo sea como el mejor desenlace, ¿ok? Y por otro lado, en pacientes que tienen el patrón de comer por ansiedad, se ha demostrado que tienen una reducción significativa de comedor emocional. ¿Por qué? Por esos efectos que platicábamos en el sistema nervioso central. Además, en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, lograron disminuir los episodios de comer por ansiedad, atracones y conductas alimentarias. Entonces, parece que tiene un efecto un poco más elevado a nivel neuronal que promueve también un patrón de comer un poco más regular. Y también en pacientes con obesidad e intervenciones conductuales reportó mejoría en el bienestar emocional y disminución de conductas inhibitorias. Es decir, que sí tiene una adecuada efecto en este patrón de este fenotipo de obesidad,
Sin embargo, en el mismo sentido, no sabemos bien la directriz o el porcentaje de pérdida de peso. Y bueno, justamente como les decía, en fenotipos de obesidad monogénica, pues sabemos que hay tratamientos específicos para ciertos tipos de obesidad monogénica, mutaciones del receptor de melanocortina, alteraciones en leptina, el receptor de leptina, Prader-Willi y algunos otros síndromes. Y justamente en este estudio demostraron que hay una pérdida de peso similar en pacientes que tienen mutación del receptor de melanocortina tipo 4 en comparación pacientes controles con obesidad pues multifactorial. Entonces podemos ver que en este punto la pérdida de peso después de 16 semanas aproximadamente es similar en el 6%. Entonces, la verdad sí es como interesante este concepto de que los análogos de GLP-1 van un poco más allá solo de los fenotipos básicos de obesidad. Y bueno, respecto a los efectos adversos, tampoco es secreto para nadie que tienen muchos efectos gastrointestinales, náusea, diarrea, vómito, estreñimiento, y muchos de ellos llegan a hacer que los pacientes suspendan el tratamiento por estos malestares, ¿no? El que tiene menor efectos adversos o que menos suspensión por efectos adversos ha sido tirsepatide. Sin embargo, pues es algo que debemos también educar a los pacientes respecto a la tolerancia para la mejoría del mantenimiento en la pérdida de peso. Algunos otros efectos adversos que seguro hemos escuchado, colelitiasis y colecistitis, más o menos como un riesgo relativo de 1.46. Pancreatitis aguda, se ha demostrado un incremento. Sin embargo, esta relación no existe francamente en pacientes que viven con diabetes. Y generalmente nosotros no lo dejamos cuando los pacientes tienen cuadros de pancreatitis repetida, ¿no? Entonces, es algo que debemos de considerar. Ahora, algo muy interesante, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en ocasiones que quiero iniciar análogos de GLP-1 y pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides me dicen, no, la verdad no quiero porque leí que aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. Y pues en realidad solo se ha demostrado un incremento en la prevalencia de cáncer medular de tiroides con un riesgo, un hazard ratio de 1.58. Sin embargo, la evidencia de estos desenlaces es de baja calidad y pues justamente una de las contraindicaciones es cuando hay antecedentes de neoplasia endocrina múltiple o carcinoma medular de tiroides. Entonces, sí es algo que debemos de considerar. Ahora, algo muy interesante que ha salido recientemente es la retinopatía diabética, donde se ha identificado un incremento no significativo de forma global y sobre todo en grupos específicos. Por ejemplo, en pacientes que son mayores de 60 años, no sé por qué le puse por ciento, fue un dedazo, perdón, o pacientes que tienen diabetes de larga duración. Entonces, sí debemos de entender como el contexto global del paciente y qué pacientes se verían beneficiados, sobre todo estos efectos adversos que serían un poco más graves. Ahora, es importante también que sepamos que no es determinante que siempre el tratamiento de los análogos de GLP-1 se vaya a dar a la primera y a la primera el paciente se va a quedar, lo va a amar, no lo va a dejar, sino que es algo que debemos de estar trabajando. Hay algunos estudios que han demostrado que el acompañamiento nutricional pues sí nos lleva a mejores desenlaces, porque pues sí produce muchos efectos gastrointestinales, sí los pacientes no lo toleran y menos lo van a tolerar si no saben cómo ocuparlo o cómo deben de comer. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones siempre es que tengan comidas regulares, comidas pequeñas en horarios fijos, mínimo consumo de alcohol y consumo regular de fluidos. Sin embargo, cuando comen deben de evitar empezar a tomar agua y después comer, porque si no les va a dar mucha saciedad. Por otro lado, también se recomienda como empezar a distribuir el plato y empezar a comer proteína, fibra y al final los carbohidratos y que los pacientes nunca tengan que comer para sentirse llenos o que hasta que se acaben el plato. Aquí no aplica esa regla. El paciente tiene que comer hasta que diga ya no puedo, porque si no esto le va a llevar a mayores efectos gastrointestinales. También nos recomiendan evitar carbohidratos refinados, bebidas azucaradas, carnes rojas sobre todo, comida procesada, comida rápida, ayunos prolongados que van a empeorar los síntomas y también consumo de grandes porciones de alimentos, es decir, que se vayan a un buffet no sería una opción para estos pacientes y siempre se los tenemos que estar reforzando porque si no esto nos lleva a más efectos adversos y a mayor intolerancia. Y bueno, algo que también es muy interesante y que pues justamente creo que nos hemos preguntado es, pues, ¿cuánto tiempo voy a dejar los análogos de GLP-1? Mi paciente si se lo dejo de 52 semanas y se lo suspendo, ¿va a reganar peso? Pues la realidad es que sí van a reganar peso. En este metaanálisis que les pongo acá, donde se incluyeron 11 estudios, donde 6 tenían uso de análogos de GLP-1, uno análogo de GLP-1 más HIP,
uno con orlustat y otro con naltrexona bupropión, se encontró que justamente tras la suspensión del tratamiento, en pacientes hubo un incremento en el peso de manera significativa tras el tiempo. Ahora, justamente como en este estudio, pues eran grupos combinados, intentaron dividir aquellos estudios que tenían efecto de análogo de GLP-1 y aquellos que no. Entonces, podemos ver que en esta tabla gráfica, perdón, del lado izquierdo, la línea gris representa aquellos que tenían tratamiento relacionado con GLP-1. Entonces, vemos que a pesar de que tienen una reganancia de peso, no es una reganancia que los lleva al peso basal antes del inicio de la terapia. Entonces, pues sí es importante que mantengamos esa vigilancia porque, pues, no hay, te pueden reganar peso. Insisto, siempre es muy importante los hábitos. En lo personal, cuando inicio tratamiento con análogos de GLP-1, yo explico que sí es muy útil, pero que lo más importante son los hábitos, porque una vez que nosotros quitemos el efecto del medicamento, ese efecto de vaciamiento gástrico lento, que inhiba ese comer por apetito, ese comer hedónico y todo eso, pues probablemente llevemos de nuevo a una ganancia de peso si no tenemos bases nutricionales establecidas adecuadas, porque a mi paciente le estamos quitando el freno y vamos a volver a esos hábitos que lo llevaron a la ganancia. Por eso la educación es muy importante y debe ser constante. Y bueno, también en cirugía bariátrica, ¿no? O sea, los análogos de GLP-1 también ya tienen un rol como en el contexto o en la periferia de estos procedimientos quirúrgicos. ¿Cuándo lo podemos usar? Después de la manga gástrica o bypass, cuando hay reganancia de peso o pérdida insuficiente. Definitivamente tienen un mejor efecto incretínico y pueden promover todavía una pérdida de peso adicional. En el preoperatorio, cuando lo iniciamos desde antes de la cirugía, se ha demostrado que de manera inicial no logran una pérdida de peso tan significativa como los pacientes que son vírgenes al tratamiento con análogos de GLP-1, aunque se parece que los pacientes no tratados previamente con análogos de GLP-1 tienen mayor recaída o reganancia de peso. Es decir, que este efecto incretínico se mantiene de manera constante cuando lo usamos en el preoperatorio, aunque no veamos una pérdida significativa. Y también en tratamiento combinado, después de que la cirugía bariátrica eleva, a pesar de que eleva las concentraciones de GLP-1 postprandial, se ha demostrado que esto generalmente, estos picos postprandiales, pues sí, mejoran la pérdida de peso, pero mantener concentraciones de GLP-1 elevadas de forma basal también van a tener un efecto acumulado para pérdida de peso. Entonces, también en cirugía bariátrica tiene una muy buena evidencia. Y pues finalmente no olvidemos todos los efectos benéficos que hemos platicado de manera constante y reafirmado sobre qué tanto nos puede ayudar los análogos de GLP-1. Sí, esta plática es enfocada precisamente a pérdida de peso y el efecto emergente o el panorama que tenemos con los análogos de GLP-1 en pérdida de peso, pero tenemos muchísimas otras evidencias en control metabólico para mujeres con SOP. En realidad es muy buena terapia, pero necesitamos usarla de manera adecuada, educar a los pacientes y también siempre, reeducar y ajustar los tratamientos. Y bueno, como conclusiones de esta plática, recordemos que la obesidad siempre va a requerir un estudio detallado. Existen nuevos criterios que definen la obesidad, enfocados en la determinación del porcentaje de grasa. Y justamente de manera muy interesante, cuando nosotros platicábamos de cuándo iniciar el tratamiento para sobrepeso u obesidad, que hablábamos de los índices de masa corporal, pues no están incluidos como estos porcentajes de grasa. Sí sabemos que se tienen que definir definitivamente, lo debemos de tener claro, pero las guías aún no lo incluyen como dentro de este panorama para la pérdida de peso. Es importante identificar alteraciones funcionales, psicológicas o metabólicas relacionadas a la obesidad. ¿Cuándo debemos de iniciar el tratamiento? En pacientes con IMC arriba de 30 o arriba de 27 que tengan comorbilidades. También análogos de GLP-1 han demostrado efectos significativos en pérdida de peso en diferentes contextos. Siempre acompañarlo de medidas dietéticas y también no va a haber una recaída, no de manera similar al peso que tenían, pero va a existir y debemos de continuar el tratamiento y favorecer la pérdida de peso de un enfoque integral. Y también se puede ocupar este medicamento en algunos otros contextos, como en cirugía bariátrica y en algunos tratamientos combinados. Justamente, no lo puse en la presentación, pero acaba de salir un artículo hace unos meses que justamente están usando un nuevo medicamento que están probando, que es semaglutide con análogos de amilina, y que justamente es un patrón que va a disminuir el comedor, el cerebro hambriento, o estos patrones de comer hedónico, y que justamente van a tener efecto mayor para pérdida de peso. Entonces,
el tratamiento combinado para análogos de GLP-1, pues todavía tiene muchísimo más allá y estamos en este camino para seguir con el tratamiento de la obesidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Entonces, pues quedo a sus órdenes. Ya está, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias al doctor Alberto Ramírez por tan interesante presentación. Y bueno, como comenté al inicio de esta plática, dispondremos de algunos minutos para responder a preguntas e inquietudes de nuestro auditorio. Pero antes de que iniciemos, deseo dar la palabra e invitar a que enciendan su micrófono y su cámara Ricardo Morales y Guillermo Mares. Ellos son director de Mercadotecnia y director de ventas, respectivamente, de Farmacias Especializadas, quienes desean hacer una breve intervención para presentarles el programa Salud Preventiva que hace posible este evento. Ricardo, Guillermo, muy buenas noches, adelante y bienvenidos. Adelante, Guillermo. Muy buenas noches, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos. Ricardo, adelante, ya te escuchamos. Gracias, muy buenas noches a todos y gracias por su tiempo y por estar aquí atentos a estas nuevas terapias, si les puede llamar así, y particularmente a la parte de el interés sobre el GLP-1. Servidor Ricardo Morales, director de Mercadotecnia de Farmacias Especializadas, y por el otro lado me acompaña mi amigo y colega Guillermo Mares, que él es el director de ventas y atención especializada también con los médicos. Muchas gracias. El motivo por el cual estamos por aquí, Pablo, doctores, es porque justamente en farmacias especializadas, que llevamos más de 45 años en el mercado, específicamente en el tema de la alta especialidad y los crónicos, tenemos un ecosistema y un programa que creemos que es de alto interés para ustedes, porque fue creado por ustedes desde nuestra experiencia y con aportaciones muy importantes para ustedes. Pero no antes, me gustaría presentarles un poco un video que nos permite solamente dejar el espíritu que vamos con esta plática, que simplemente es de ayuda para ustedes, para los pacientes y para la salud. Adelante. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, hay una misión clara: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En Farmacias Especializadas no solo brindamos medicamentos, brindamos esperanza, apoyo y cuidado, porque entendemos que detrás de cada receta hay una historia, un ser querido, una vida que merece ser cuidada con dedicación y profesionalismo. Hoy celebramos no solo nuestro compromiso con la salud, sino con el bienestar de nuestra gente, porque en cada uno de nosotros, cada servicio, cada consejo, hay un propósito: hacer que tu vida y la de tu familia sea mejor. Bienvenidos a Farmacias Especializadas, donde la salud y la empatía se encuentran en cada gesto, en cada momento. Uno de las coincidencias del día de hoy es que justamente el día de hoy llegó a Farmacias Especializadas la última terapia que hay dentro del GLP-1, ¿no? Que es Mounjaro, para los que lo conocen. Acaba de llegar su nueva presentación con una pluma dosificadora, que esta pluma dosificadora les alcanza para 4 dosis. Tiene y más allá de ser un tema de comercial, pero no quiero que se me vayan, quiero capturarlos, porque esto es bien importante. Tiene un componente que a ustedes les va a beneficiar, pero no vengo a hablar del GLP-1, ni vengo a hablar de tal cual de lo último que hay de la presentación de Mounjaro. Todo lo contrario. Actualmente Farmacias Especializadas tiene un programa que se llama Salud Preventiva. Y el programa de Salud Preventiva está diseñado para ustedes y en beneficio total a su economía. Dejo a Guillermo Mares, el director de ventas de toda el área de Farmacias Especializadas, para que les platique un poquito más de este gran programa. Gracias Ricardo, gracias Pablo, muy buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que agradecerles el espacio. Hace aproximadamente un año, en alianza con la comunidad médica, en alianza con los laboratorios, los fabricantes de la industria farmacéutica, Farmacias Especializadas diseña este programa, Salud Preventiva, en donde como objetivo primordial, y de ahí el nombre, Salud Preventiva,
pues buscamos acercar el concepto de vacunación principalmente a la población a través del cuerpo médico. Desarrollamos un modelo de gestión que nos permitió empezar a tener un contacto más allá de una relación de servicio como proveeduría de servicios farmacéuticos, hacer disponibilidad de producto, la alta especialidad, como ya lo decía Ricardo, a ir un paso más allá, tratando de llegar a un modelo de asociación en la comercialización y acceso al medicamento para los tratamientos de los pacientes. Esta alianza, hoy por hoy, ya cuenta con cerca de 3,000 médicos afiliados en todo el país. Y, bueno, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, ¿en qué consiste salud preventiva hoy en día? Hemos dado un giro a partir de hace aproximadamente 3 meses y en donde ya seguimos impulsando el negocio de la vacunación. Sin embargo, hoy en día también ya tenemos disponible dentro de nuestro modelo de salud preventiva todo el catálogo de medicamentos con el que cuenta farmacias especializadas. ¿En qué consiste básicamente salud preventiva? Es contar con un grupo, una red médica afiliada al programa que tiene acceso a un precio preferencial para la compra del medicamento. Comúnmente estamos llegando con medicamentos de aplicación en consultorio o de uso dentro de la práctica privada, no necesariamente un medicamento que puede ser comprado directamente en los mostradores por los pacientes, sino medicamentos o productos que son utilizados directamente en consultorio. Estos productos tienen, como lo dije hace un segundo, un precio preferencial, pero también el médico afiliado al programa de salud preventiva cuenta directamente con una línea de crédito revolvente, lo que permite que este modelo de compra, aplicación de medicamento, pues básicamente no esté apalancado del propio bolsillo del médico, lo cual pues está generando un muy buen impulso en la rotación de los medicamentos que los médicos afiliados están consiguiendo, adquiriendo con nosotros. Otra parte muy importante del modelo de salud preventiva es un acceso a un ecosistema digital que se ha diseñado para los médicos. Básicamente, este ecosistema digital consiste en dos, nosotros le llamamos grandes aplicaciones. Una tiene que ver con el desarrollo y acceso a una receta médica electrónica que fue autorizada, avalada tanto por las autoridades sanitarias como económicas de México, y es una receta 100% segura, lo que permite tener pues una atención a los y esta receta está conectada directamente a través de nuestros propios sistemas para tener una dispensación inclusive inmediata al paciente a través de una generación de envío del medicamento al domicilio del paciente, siempre y cuando este paciente forme parte de nuestra red de pacientes dentro de nuestro ecosistema de atención. No significa esto que es una receta exclusiva. Esta receta se puede imprimir. El código que se imprime puede ser canjeado en cualquier farmacia del país. Y bueno, está, como lo dije, autorizada por todas las autoridades, tanto sanitarias como de economía. El otro elemento importante que hay que destacar dentro de este ecosistema de salud es una aplicación. Desarrollamos una aplicación de acceso a la información de nuestros productos para los médicos. En esta aplicación, el médico puede tener acceso directamente al inventario disponible de cada uno de los medicamentos en toda nuestra red de farmacias. Asimismo, obviamente, al ser parte del programa, pues a la lista de precios especial, puede adquirir el medicamento y programar la adquisición del producto, ya sea recolección en nuestras farmacias o envío directamente a sus consultorios. La verdad es que es muy interesante el proyecto, seguimos creciendo. Algo importantísimo, salud preventiva no tiene ningún costo para los médicos afiliados. Como lo dije al inicio, farmacias especializadas lo que pretende es ir creciendo la red de médicos afiliados en aras de ir teniendo un alcance mayor, transmitiendo beneficios, programas dedicados de la industria farmacéutica para el cuerpo médico en este país. Pues básicamente es lo que yo quisiera platicarles. Hay un modelo, ahí Ricardo me va a ayudar un poco,
para que pues todos aquellos médicos que estén interesados en la afiliación al programa de salud preventiva nos puedan compartir su información para que hacia adelante podamos pues tener una comunicación de regreso con cada uno de ustedes y poder hacer todo el cierre de la afiliación para poder tener acceso a todos estos beneficios. Muchísimas gracias, Pablo. Ricardo, te cedo el micrófono. Al contrario, gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Oigan, pues rapidísimo, para todos los que están interesados, les pido que se registren en el landing del programa. Ahí podrán dejar sus datos y a partir de ahí nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Solo quiero retomar rápidamente lo que dijo Guillermo y para dejarlo en cosas muy, muy puntuales. Salud Preventiva es un programa diseñado para ustedes. ¿Para qué? Para que tengan, lo primero y lo más importante, una línea de crédito revolvente. Esto les facilita para que tengan unas finanzas mucho más sanas y además ustedes tengan que preocuparse en la salud de los pacientes y no más que nada en otras situaciones. La segunda, acceder perfecto y totalmente a todo nuestro portafolio de alta especialidad y crónicos, dentro de estos con precios preferenciales para ustedes. Y la última, que no es menos importante, acceso a todo el ecosistema digital que es la receta médica electrónica, en donde pueden canjear la receta en cualquier farmacia de todo el país, lo que simplifica a que en este tipo de medicamentos sus pacientes puedan estar seguros y tranquilos las 24 horas de que pueden canjear esas recetas o esos medicamentos complicados de conseguir. Y para ustedes, decirles en qué farmacia encuentran ese medicamento de la red de farmacias especializadas que tenemos cobertura nacional. Si no hay muchas preguntas, si veo por ahí que no tengan una manita levantada, me gustaría nada más recordarles que lo más importante para farmacias especializadas es que tengamos el portafolio más completo de alta especialidad y crónicos a su disposición. Trabajamos para el paciente y para ustedes. Y estamos aquí para servirles. Esperamos se puedan registrar y gocen de estos beneficios. Y pues nada, mi querido Pablo, tú déjanos saber qué más viene por acá. Así es, muchas gracias, Guillermo y Ricardo. Les comento que a todos los médicos que para poder entrar al landing page y poder registrarse a este programa, lo pueden hacer a través del home de la plataforma Conectimed. Desde ahí pueden encontrar el banner con el que van a ingresar directamente y poder hacer este registro. Y si les parece bien, bueno, ahora sí vamos a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos ya algunas preguntas aquí seleccionadas de los médicos. Le pido al doctor, si nos vuelve a acompañar, doctor, aquí está ya, doctor Alberto Ramírez. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bien, vamos con las preguntas que tenemos del auditorio con respecto a la ponencia. Del doctor Axel Moya Jacinto pregunta, ¿se recomienda el uso de Ozempic más fentermina o agregar dosis de metformina para bajar de peso, doctor? Pues bueno, nada más recordar que el efecto de metformina para pérdida de peso en realidad es muy bajo. En lo personal y en la bibliografía sí se recomiendan o se pueden ocupar mecanismos como combinados. En lo personal, en la práctica sí he ocupado semaglutide más fentermina para promover una mayor pérdida de peso. En realidad es off-label, no es una indicación franca, no se está contraindicada, pero justamente tomando en cuenta el fenotipo, recordemos que fentermina se ocupa más como para pacientes que tienen un gasto calórico bajo, ahí es donde promueve un incremento en la tasa calórica basal, y también en pacientes que tienen como el predominio de cerebro hambriento, es donde se ha demostrado que fentermina puede tener un mejor efecto. De hecho, esta pregunta es muy buena porque cuando estábamos en la presentación, les decía que el uso de semaglutide, de los análogos de GLP-1, perdón, exclusivamente en el fenotipo de cerebro hambriento no se recomendaba como monoterapia. En este enfoque sí podría ser de utilidad. Un paciente que tiene un fenotipo de cerebro hambriento sería un buen candidato, aunque como les comento no es una indicación off-label, no está como bien estandarizada, pero en la práctica lo he hecho y sí funciona. Muchísimas gracias, doctor. Me faltó comentar con respecto al registro anterior que en un momento se va a enviar un correo electrónico de la plática de hoy y en ese correo electrónico también va a incluir
un botón en el que se van a poder registrar al programa. Bien, vamos con la siguiente pregunta del doctor Miguel Ángel Portillo Pérez. Teniendo en cuenta que la obesidad es una pandemia y que se atiende en todos los niveles de salud, la utilización de estos medicamentos deben ser prescritos por médicos generales, internistas o endocrinólogos. Gracias por su excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias por las preguntas. La verdad, creo que esta es una indicación que podría ser desde el primer nivel de atención. No necesitamos una formación específica para poder prescribir los análogos de GLP-1. Todos los podemos prescribir, solo es importante, y creo que esa es una máxima premisa, debemos de saber el monitoreo de los pacientes. O sea, si tenemos un paciente que tiene criterios, hay que iniciarlo y solo estar como vigilando la respuesta para que tengamos un excelente desenlace en pérdida de peso. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Esta es de la doctora Laura Leticia Godínez Sánchez. Es posible que un paciente existan dos tipos de fenotipo, por ejemplo, cerebro hambriento y ansiedad. En un paciente con bypass gástrico, con ganancia de peso de un 35% posterior a la cirugía sin comorbilidades, ¿cuál sería el análogo más adecuado? Entonces, en una paciente con diabetes mellitus tipo 2 de más de 12 años de evolución con antecedentes de cáncer, papilas de tiroides, de cáncer cervicouterino, ¿es viable usar análogos? De ser así, ¿cuál sería el más recomendable? Obviamente con índice de masa corporal menor a 30. Gracias. En realidad no hay una respuesta absoluta. Cualquiera de los análogos de GLP-1 en cualquiera de los escenarios podría ser indicado. En el primero, donde el paciente tuvo un bypass y que tuvo una reganancia del 35%, pues en realidad yo sería de la idea de valorar qué fue lo que logró esa reganancia, que nos llevó a ese punto. Y como vimos en el uso después de la cirugía, sí, y cualquiera puede ser como un medicamento adecuado. En lo personal, y si buscamos una pérdida de peso, tomando en cuenta que tuvo una reganancia del 35%, pues yo sería del enfoque de intentar un medicamento que de manera, pues, académica o científica haya demostrado una pérdida similar. O sea, yo me iría por semaglutide o tirzepatide, ¿no? Por esta reganancia porcentual. Y en una paciente con diabetes y más de 12 años de evolución y cáncer papilar, en realidad no es una contraindicación el cáncer papilar, en donde se ha como establecido es en cáncer medular de tiroides. Papilar no hay ningún problema y sí se puede ocupar. Y igual, o sea, ¿cuál sería el mejor de los tres? Respecto a pérdida de peso, pues por lo que hemos visto, tirzepatide, pero pues también es como a lo mejor ver algunas otras cosas, disponibilidad y todo esto para que la paciente, cualquiera de los tres es una excelente opción, pero si buscamos la mejor pérdida de peso de acuerdo a lo que se ha demostrado en los estudios, pues sería tirzepatide, por mayor pérdida de peso. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Perla María Chávez Cerezo. Buenas noches. ¿Se puede utilizar semaglutide vía oral para control de peso o solo subcutánea es eficaz, doctor? En realidad, el semaglutide oral o Rybelsus, ese está aprobado para el tratamiento de diabetes. Sí tiene pérdida de peso, sí lo hace, pero no tiene una pérdida de peso tan significativa como lo tiene el subcutáneo. Entonces, si es para pérdida de peso, definitivamente subcutánea va a tener mucho mejor desenlace. Muchísimas gracias. De la doctora Mara Abigail Mármol Alvarado, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Si un paciente tiene tratamiento a base de insulina, pero no se observa una evolución favorable, ¿se puede cambiar a un análogo de GLP-1, doctor? Bueno, esa es una pregunta muy buena, pero que tiene diferentes aristas y respuestas. De manera muy simplista, no significa cambiar insulina por análogo de GLP-1. O sea, tienen que ser en conjunto. Sin embargo, pues también hay que evaluar por qué la insulina no está teniendo un adecuado efecto para el control metabólico de los pacientes. Si a lo mejor tenemos una dosis muy alta, pues esto podría contribuir al efecto, pues más favorecer la ganancia de peso con insulina, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos análogo de GLP-1 sobre un paciente que ya tiene tratamiento con insulina, solo es importante recordar que debemos de disminuir en 10% aproximadamente la dosis de insulina, porque sabemos que se va a potenciar con el efecto del análogo de GLP-1.
Entonces, de manera sencilla, no significa que insulina o análogo de GLP-1. Tienen que ser conjuntos y cuando se agrega el análogo de GLP-1 sobre insulina, debemos de bajar la dosis de insulina. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. De la doctora Maribel Villaseñor Landeros. Si un paciente llega a su peso ideal, ¿cómo se podría reducir paulatinamente la dosis de GLP-1 o sería necesario usarlo de manera prolongada o de por vida, doctor? Bueno, esta pregunta la verdad es muy buena. Justamente como hemos visto, o sea, si nosotros suspendemos el análogo de GLP-1, puede haber reganancia. Y no hay una estrategia descrita que se haya aplicado como para desescalamiento de análogos de GLP-1. Eh, si nosotros queremos mantener la pérdida de peso de manera constante, la respuesta es mantenerlo de manera prolongada lo más que se pueda. Eh, Sin embargo, pues también podríamos intentar reducir de forma progresiva, así como llegamos a la dosis máxima, para mantener como esa pérdida de peso sostenida a largo plazo. Sin embargo, de esto que preguntan, no hay una evidencia en la que yo le diga como hay este artículo o se ha demostrado esto, pero es una muy buena pregunta. Yo sería de la idea de continuar el medicamento de forma crónica e intentar disminuir de acuerdo a tolerancia para mantener esa pérdida de peso. Muchas gracias, doctor. De la doctora Diana Estela Pérez Méndez, ¿qué tan seguro es utilizar estos análogos GLP-1 en pacientes con colelitiasis o colecistitis estable, doctor? En realidad es seguro, o sea, no es una cosa gravísima, se pueden, iniciar y como vimos en realidad el riesgo de incremento de un cuadro de colelitiasis, pues es poco probable, pero pues sí amerita seguimiento estrecho y siempre estar vigilando, o sea, siempre que iniciamos un medicamento, estar pidiendo pruebas de función hepática, que no haga un patrón colestásico, dolor abdominal, cualquier cosa, luego, pues, estudio de imagen y decirle al paciente que puede suceder, ¿no? O sea, puede pasar en pocos pacientes, pero si en uno pasa, pues, hay que estar preparados para actuar de manera oportuna. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Angélica Serrano Vera. Buenas noches. ¿Puede usarse el medicamento en pacientes con hígado graso, doctor? Sí, claro que sí. De hecho, justamente acaba de salir hace, creo que 2 semanas, un artículo donde se acaba de aprobar también este uso de medicamentos para hígado graso. Entonces, sí, sí, sin problema se puede ocupar. La siguiente pregunta de la doctora Clemencia Lotina Salas. Buenas noches, excelente ponencia, doctor. ¿En pacientes con hipotiroidismo es recomendable y a qué dosis? Gracias. Claro, sí se puede ocupar como tratamiento en pacientes que tienen hipotiroidismo, no tiene ninguna contraindicación y la indicación sería la misma, dosis escalada hasta la dosis máxima tolerable, eh, y no hay ninguna contraindicación. Ujú. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta del doctor Héctor García Onofre. ¿Clenbuterol puede utilizarse para aumentar el gasto calórico, doctor? En realidad, de los estudios que he revisado, no he encontrado que el clenbuterol tenga como este uso. Justamente cuando hablábamos de los fenotipos de obesidad, el medicamento que ocupaban como para incremento de gasto calórico fue fentermina, y esta recomendación sale de otros estudios donde justamente se ha demostrado que la fentermina es un medicamento seguro para el incremento de la tasa del gasto calórico. Respecto al clenbuterol, la verdad no sabría responder de manera precisa porque no he encontrado evidencia al respecto, pero pues valdría la pena revisar si hay algunos estudios. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Katia Romina Álvarez Sandoval. ¿Cuál de los tres es más recomendable para adolescentes de 13 años, doctor? Bueno, pues justamente hace poco salió la aprobación para que se pudiera ocupar semaglutide en adolescentes. Sin embargo, el hablar de obesidad en adolescentes es un tema que pues es un poco más extenso, porque debemos entender que también en este concepto de la obesidad en personas jóvenes, pues también puede tener un fundamento fisiopatológico diferente que conlleva alteraciones genéticas. El único que está aprobado actualmente para población pediátrica y adolescente es semaglutide.
que es Wegovy. Ninguno de los otros, y ese sería el recomendable, pero definitivamente es estudiar cuál es la causa que llevó a este adolescente de 13 años a tener obesidad. Muchísimas gracias. Estamos por terminar. Un par de preguntas más de la doctora María del Carmen Villegas Islas. Buenas noches, doctor Ramírez. Mi pregunta es, ¿hay evidencia clínica del uso de análogos subcutáneos en adultos jóvenes de 18 a 21 años con algún fenotipo de obesidad? ¿Y por cuánto tiempo se recomienda en este grupo de edad en específico? Gracias. Bueno, pues en realidad, como ya son mayores de edad, cualquiera podríamos ocuparlo. O sea, ya tienen 18 años, podemos dejarles cualquier medicamento. Justamente como les comentaba, el mejor fenotipo en el cual se ha demostrado el efecto de los análogos de GLP-1 es en intestino hambriento, seguido probablemente de cerebro hambriento, comer por ansiedad y finalmente pues el gasto calórico, son los que tienen como en ese sentido, pero principalmente en intestino hambriento. Recordemos que estas personas que tienen este fenotipo pues se caracterizan porque suelen tener como una ingesta normal, pero tienen un vaciamiento gástrico temprano. Eso significa que de manera muy sencilla, no sé si lo quieran ocupar a lo mejor como tip en su práctica, pero a mí me gusta preguntarles a los pacientes, cuando usted va a un buffet, ¿usted necesita comer más que los demás para sentirse satisfecho? ¿O come igual que los demás, pero al corto tiempo vuelve a tener hambre? Con esta sencilla pregunta nosotros ya podemos discernir de manera un poco fácil cuál es el fenotipo. Si el paciente tiene que comer más para sentirse saciado, entonces eso es cerebro hambriento. Pero si el paciente come y come lo mismo que los demás, pero vuelve a comer al corto tiempo, entonces eso nos habla de un fenotipo de intestino hambriento. Entonces, en este sentido, estos pacientes que tienen que volver a comer rápido después de tener como una ingesta calórica adecuada, serían los pacientes que tienen este fenotipo y en los que se verían más beneficiados. Respecto a la duración, como hemos platicado, pues sí debe ser de manera crónica, no hay ninguna límite de tiempo en uso. Entre mayor tiempo sea, pues mejor va a ser el efecto. Pero siempre creo que también es importante recordar que cuando mi paciente, a pesar de que yo le estoy dando el mejor medicamento para pérdida de peso y no logra una pérdida de peso adecuada, vale la pena siempre repensar, ¿estoy dando el mejor tratamiento para la obesidad? ¿O por qué no está funcionando? Y volver a pensarlo, o sea, siempre se vale hacer un paso atrás para analizar y reflexionar sobre el tratamiento. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de la doctora Eunice Sonia Orozco. Excelente ponencia. En pacientes con diabetes, ¿se puede administrar GLP-1 teniendo como medicamento SIG Duo de 10/1000, doctor? Sí, definitivamente, porque son grupos farmacológicos diferentes. El SIG-Duo, que es Forxiga, que es dapaglifosina, actúa en SGLT2, la metformina, pues muchos otros mecanismos y no compiten. Definitivamente es un tratamiento que se puede llevar conjunto, sin duda. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta del doctor Albino Rosendo Valencia Serrano. Buenas noches y gracias por la excelente conferencia. ¿Cómo evitamos el apetito, doctor? Bueno, es una pregunta muy interesante porque el apetito es algo muy complejo. Lleva desde leptina, la interacción de leptina con el receptor, algunos mecanismos neuroendocrinos que nos llevan a la saciedad. Entonces no hay algo que logre evitar el apetito. No, hasta la fecha, justamente lo que les platicaba del medicamento que va a ocupar la milina como un modulador de apetito, pero no lo evitamos. Justamente lo que necesitamos son medicamentos que ayuden a modular esta respuesta. En este sentido, pues justamente los análogos pues juegan un papel importante. Aquí ayudan desde nivel nervioso central, uniéndose al centro del apetito para disminuirlo, pero no lo evitamos. El apetito es algo que es inherente y tiene muchas vías, desde que nosotros vemos la comida, desde que tenemos un recuerdo, un aroma que nos lleva a esa relación que tenemos con la comida. Entonces, evitarlo, así como no tengo apetito de nada, no es algo que se logre. Logramos modularlo, pero evitarlo definitivamente no es algo que se logre. Muchas gracias. Tenemos un comentario del doctor Raimundo Rosas Munguía. En la NOM 2017 para el diagnóstico y tratamiento de la obesidad, el índice de masa corporal ya no se consideró como tal para iniciar tratamiento farmacológico.
Además, ya se mencionó que el índice de masa corporal puede o sobrevalorar la adiposidad. Sí, justamente, era lo que platicábamos. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, cuando revisamos las guías, justamente dicen que, o sea, cada punto de corte para las poblaciones eran diferentes. Entonces, justamente en las primeras diapositivas en las que les platicaba como la definición de este exceso de adiposidad en la población en general, pues conlleva una revisión extensa, porque pues sí es algo que tenemos que establecer, pero no está bien dictaminado en la población mexicana. Y estoy completamente de acuerdo en que sabemos que el IMC puede o sobrevalorar la adiposidad. Estoy de acuerdo. Pero justamente dentro de este sentido que revisamos, también debemos de establecer que probablemente, sí, estoy de acuerdo, el punto que viene en las guías es muy simplista, ya que lo vimos como tan complejo, y entonces sí valdría la pena reflexionar en que probablemente estos puntos de corte que platicábamos, pues valdría la pena agregarle como índice de masa corporal arriba de 27 más exceso de adiposidad, ¿no? Y esto creo que lo modificaría mucho. Sin embargo, lo que yo les puse fue lo que vienen en las guías. Pero estoy de acuerdo, doctor Raimundo. Muchas gracias, doctor Raimundo, por el comentario. Tenemos un par de preguntas más que entraron. Existe, de la doctora Mirna Bernal, ¿existe alguna interacción o repercusión negativa de estos GLP-1 en la microbiota intestinal que pueda alterar el eje intestino-cerebro, doctor? Hasta este momento no me viene a la mente algún estudio que yo haya revisado que mejore esto, porque inclusive dentro de los efectos pleiotrópicos de los análogos de GLP-1 disminuye como este efecto inflamatorio crónico. Entonces parece que también tiene un efecto adecuado respecto a la inflamación crónica relacionada con también la microbiota y que favorece también como el desarrollo de la misma. Entonces no me parece que en este punto haya como evidencia de que altere el eje intestino-cerebro, pero definitivamente es algo que se está estudiando día con día y que cada vez hay más evidencia del impacto de la microbiota o del microbioma intestinal en relación con diferentes enfermedades. Entonces, probablemente en algunos años tengamos evidencia o haya estudios que se involucren un poco más respecto a esta correlación. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Esta pregunta es para Ricardo, si nos puedes acompañar con tu cámara. Es ¿dónde se hace el registro? Independientemente de lo que ahorita nos comente Ricardo, es importante que consideren que al terminar se les va a enviar un correo electrónico y en este correo electrónico va a ir una liga para que puedan hacer su registro a este programa de farmacias especializadas. Ricardo, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Justo como lo acabas de decir, el registro ahorita en este momento es a través de Conectimed, de toda la plataforma donde está el registro y después nosotros lo que hacemos es que nuestro equipo del Contact Center se va a poner en contacto con ustedes para que a su vez los demos también de alta, le demos toda la información correspondiente para que estén registrados y de manera inmediata, casi con una serie de documentos, puedan hacer uso tanto de los precios preferenciales como de la línea de crédito y demás. Entonces, el registro es extremadamente sencillo, solamente pues falta que ustedes lo puedan hacer de manera puntual aquí en esta plataforma. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, finalizamos esta sesión virtual. Les pido que se queden ahorita conectados para regalarnos una conclusión tanto a Guillermo como a Ricardo. Pero bueno, la primera conclusión que le pediré será al doctor Ramírez. Antes de despedirnos, doctor, ¿le gustaría dar alguna conclusión, palabras finales al auditorio? Claro que sí. Pues primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas. Creo que enriquecen mucho este conocimiento de la obesidad. Si pudiera nada más como simplificar todo lo que hemos platicado, es enfocarnos en un tratamiento integral, en un abordaje integral y también reconocer que no todos los tratamientos serán de manera similares, eficaces en todos los pacientes. La obesidad ya ha cambiado mucho. Démonos un poco de tiempo en escuchar la historia de mi paciente. Desde hace cuánto tiempo incrementó de peso, qué lo llevó a incrementar de peso y probablemente encontremos ahí algo adicional que nos dará la respuesta para ofrecerle un mejor tratamiento. Y pues eso sería todo. Ocupen los medicamentos, que la verdad tenemos tantas posibilidades ahora actual
y que podemos usarlos, solo pues tenemos que ocupar en los pacientes adecuados y pues vigilarlos, nada más. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pregunto igual del mismo modo a Ricardo Morales o Guillermo Mares si tienen algún comentario final con respecto al programa de salud preventiva de farmacias especializadas. Guillermo, Ricardo. Sí, Pablo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, de verdad, doctor y al foro de espectacular ponencia, la verdad es que nosotros estamos metidos en todo el tema de salud a través de la dispensación médica de medicamentos. Es impresionante lo que se está poniendo sobre la mesa. Y bueno, pues sí, solamente reforzar, farmacia especializada está para atender a todo el cuerpo médico, para acompañarlos en el servicio que proporcionan a toda la comunidad y a través del programa de salud preventiva, pues poder apoyarlos para que todos y cada uno de sus pacientes tengan acceso y disponibilidad a los medicamentos. Ya lo decía por ahí Ricardo, el método de contacto, y nosotros de vuelta estaremos con cada uno de ustedes para hacer todo el protocolo de afiliación. De nuevo, muchísimas gracias, Pablo. Guillermo, muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias. Yo, la verdad, lo único que quisiera agregar a los comentarios de Guillermo y todos ustedes son dos cosas. Nosotros, en más de los 45 años que llevamos, somos, me atrevo a decir tal cual, como algo único, la única farmacia con un control de cadena fría de punta a punta. Esto es bien importante para los GLP-1 y para los medicamentos especializados y crónicos. Es decir, nuestros protocolos que están registrados en ISO 9000 nos obligan a dar el mejor servicio y calidad al paciente. Si el medicamento tiene que mantener una temperatura, aún en entrega a domicilio, entregamos con todas las normas de seguridad. Una caja de hielo seco, con cosas, con geles fríos para que mantenga la temperatura ideal y no pierda esta cadena fría del producto y no pierda valor. Entonces, solamente decirles que donde nosotros ponemos nuestro expertise está a disposición de ustedes y del paciente para que tengan lo mejor siempre y completo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, Guillermo. Y bueno, les comento que en este momento ya aparece un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará un par de minutos de su tiempo en contestar y en la que vamos a tener una retroalimentación de la misma sesión que acaban de escuchar, que nos puedan dar sus comentarios y sus opiniones. Les recuerdo que al término de esta sesión, ya se los comenté, Conectimed les hará llegar un correo con un artículo relacionado al tema de la ponencia de hoy, donde también podrán encontrar un banner para registrarse en el programa Salud Preventiva y también un botón para entrar en contacto con el representante de farmacias especializadas para cualquier duda o aclaración acerca del programa o de sus servicios. Reiteramos nuestro agradecimiento, farmacias especializadas, doctor Ramírez, Guillermo, Ricardo, muchísimas gracias a todos, pero sobre todo gracias a todos los médicos de la plataforma que nos acompañaron esta noche. Nos estamos viendo la próxima. Chao.